Este tema de hoy se titula La fe que vence todo. Porque recuerde que la lucha es contra todo, contra el mundo, contra nuestra carne, contra las fuerzas del mal. Que sigue habiendo principados, más que nunca, creo yo. Gobernadores de las tinieblas, más que nunca. Huestes espirituales de maldad se levantan con gran poder, pero la palabra nos los dice claro que nosotros tenemos lucha contra esos y tenemos que vencerlos. ¿Y cómo vamos a vencerlos si somos cristianos que nuestra fe está por los suelos o que estamos reprobados por la fe? Que nuestra fe debe aprobarnos. ¿De qué depende nuestra fe? Nuestra salvación es por fe, no es por obras, es por fe. Es un regalo de Dios para que nadie se gloríe. ¿Recuerdan esos versículos tan básicos que aprendimos en los discipulados? Pues nunca se nos deben de olvidar. Y nuestra fe debe estar cada vez más fuerte, porque de eso depende nuestro crecimiento espiritual también. Conforme a nuestra fe esté firme en Dios, podrán venir todo tipo de corrientes, de doctrinas, todo tipo de enseñanzas, todo tipo de que el mundo le llame bueno y que no sea así. Pero nuestra fe nos va a mantener a flote. Nuestra fe nos va a dar firmeza ante todo lo que viene. Sabemos que viene una guerra fuerte contra los cristianos, porque el ataque del maligno es precisamente a eso, a nuestra fe. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Pero primero quisiera que buscáramos este versículo, Primera de Juan 5:4. Primera epístola de Juan 5, versículos 4 y 5 también. Chequemos esta revelación, esta hermosa palabra, cómo nos lo dice. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Qué es lo que es nacido de Dios? Los que hemos nacido de nuevo, los que somos nuevas criaturas, los que hemos creído y recibido a Jesucristo. Que Jesús dijo: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Todos necesitamos nacer de nuevo. ¿Y qué es esto? Pues un nuevo corazón, un corazón lleno de fe, de fortaleza en Dios, que se afirme en creer la palabra. Eso es lo que va a vencer al mundo. Todo lo que es nacido de Dios, todo lo que ya ha sido regenerado por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, vence al mundo. Miren, hermanos, si no hay regeneración, si no hay el nuevo nacimiento, ser nacido en Dios, el mundo nos va a destruir, nos va a derrotar fácilmente. Nos vamos a empezar a ser amoldeados por el mundo. Vamos a empezar a amar las cosas del mundo. Y nosotros sabemos que la palabra nos dice: todo el que ama al mundo se constituye en enemigo de Dios. No améis al mundo, dice la palabra, porque todo lo que en el mundo hay, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no provienen de Dios, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y para hacer la voluntad de Dios, ¿qué necesitaremos? Fe.
Porque todo lo que nos rodea nos va a decir: no creas en Dios. Amóldate al mundo, nos va a decir. Tomar forma o conformarse al mundo es lo que se ve hoy. Y hasta la iglesia está así muchas veces. Pero todo lo que es nacido de Dios, todo lo que desecha al mundo, abraza la cruz de Cristo, muere, todos los que viven, los creyentes verdaderos que están peleando esa batalla de la fe, vencerán al mundo. El mundo y sus consejos nos van a decir: deja de luchar, deja la santidad, deja la obediencia a Dios, deja la palabra. Eso nos va a decir el mundo siempre. Entonces, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Porque nuestra fe es la que nos va a sacar de todo eso. Nuestra fe es la que nos va a hacer permanecer en Dios. Ustedes recordarán seguramente a personajes como a Noé. ¿Cuánto trabajo para hacer el arca? Imagínense que ellos en ese tiempo no se conocía la lluvia. Dice la palabra de Dios en Génesis, en la creación, que Dios hizo que hubiera ríos, un río sobre todo, y que se abría en 4 brazos. Pero que en el huerto de Edén salía un vapor de agua que regaba toda la tierra, pero no llovía. Y que Noé escuchara la voz de Dios y que le dijera que iba a haber lluvia, y no nada más lluvia como la que conocemos nosotros, que vemos ahora que ha llovido 1 hora, ya se están inundando las calles. Ahora imagínense una lluvia de 40 días y 40 noches, lloviendo por arriba, lloviendo por abajo, saliendo agua de abajo. Dice: las cataratas de los cielos fueron abiertos, y las fuentes del abismo también. Es decir, una cantidad increíble de lluvia. Fue el diluvio, Si usted presta la atención en leer esos detalles, se dará cuenta, porque muchos, hasta películas hay que algunos se salvan en lanchitas ahí. No. La palabra de Dios claramente dice que el arca, Dios la estuvo guardando todo ese tiempo, porque el arca hubiera sido destruida también, se hubiera acabado. Maremotos en niveles que nunca han existido más. Maremotos se hicieron en ese tiempo del diluvio. Ahora, Noé, 120 años tardó en construir el arca. 120 años tardó en estar predicándoles a las gentes y diciéndoles, invitándolas a entrar en el arca. Y en todos esos años, todos los días se reían, se burlaban de él y le decían loco. El mundo. Y alguien que creyó en Dios. Y dice la palabra: solamente entró Noé y los que con él estaban. 8 personas nada más. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. 8 personas, y el mundo murió anegado en agua. Así lo dice la palabra. Pero y recuerden que Jesús dijo: como en los días de Noé, así será. Porque igual que en aquellos días habrá muchos cristianos que dirán: bueno, sí, yo creo, pero prefiero estar haciendo otras cosas. Prefiero ocuparme de mis asuntos.
Y Jesús de eso habló precisamente. Pero qué importante es que nuestra fe crezca, ahora más que nunca. Nuestra fe debe estar firme. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y dice adelante, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Yo conozco tantos cristianos, tantos, incluso pastores, hermanos que me ayudaron a crecer a mí, y los conozco que han dejado de creer en Jesús, que se han ido a los testigos de Jehová, a otras ideas. Pero claramente la palabra nos los dice. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Nuestra fe, la fe que vence todo, nuestra fe es lo único que nos va a ayudar. ¿Por qué nos guardamos en santidad? Porque tenemos fe que un día recibiremos el galardón de la vida eterna, la corona de santidad, la corona de la vida. Un día llegará ese momento. Mientras tanto, que nuestra fe sea firme, victoriosa, vencedora. Que nuestra fe sea quien nos haga vencer todo lo que se venga en contra. En Hebreos 3:12 también nos da una advertencia, una de las más grandes advertencias que nos da la palabra de Dios. Hebreos 3:12 dice: miren, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Yo leía comentarios de teólogos y decían, esto es la apostasía, porque apostatar es negar la fe, es apartarse de Dios por seguir otras cosas. Miren, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad. Incredulidad es lo contrario de tener fe, de creer. Que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y dice el 13 antes: exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, es decir, todos los días, hoy, exhórtense los unos a los otros, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El engaño del pecado. Y es esto de endurecerse, de apartarse de Dios. Imagínense la incredulidad, eso hace. Jesús siempre dijo: si tienes fe, al que cree todo le es posible. Pero cuando no hay fe, se acaba todo. Se pierde la relación con Dios, se aparta uno de Dios. Morimos si dejamos de crecer en la fe. Dice aquí este apunte: significa que nos rebelamos contra Dios hasta el punto de que ya no podamos volver a Él en busca del perdón. Eso es cuando un corazón se endurece por el engaño del pecado. Que digamos que hay mucha gente, muchos cristianos han dicho: no puedo, ya no puedo yo regresar a la iglesia, no puedo cambiar. Están reprobados en la fe. Perdieron la batalla de la fe aquellos que dijeron: ya no puedo.
Ya lo he intentado tantas veces y le he seguido fallando a Dios. Ya no puedo. Su fe se acabó. Apostasía, así lo llama la palabra. Rebelarnos contra Dios hasta el punto de que ya no podamos volver a Él en busca de su perdón. Tal endurecimiento comienza cuando nos negamos a obedecer la voluntad de Dios. Si persistimos en nuestra incredulidad, finalmente Dios nos dejará solos en nuestros pecados, porque eso sí está comprobado. Dice la palabra, como no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Está comprobado que Dios por eso dejó al mundo, porque prefirieron seguir en el pecado. La única forma de vencer el pecado es la fe que vence todo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Pero veamos este engaño del pecado. Recordamos que hay dos engaños que son los más fuertes en la palabra de Dios. El engaño del pecado. El pecado siempre nos va a destruir, sabemos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero hay otro engaño también, Mateo 13:22. Que aquí Jesús está hablando de la parábola del sembrador. Mateo 13:22 dice: el que fue sembrado entre espinas o entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. El afán de este siglo, el engaño de las riquezas, engaño del pecado, engaño de las riquezas. ¿Por qué? Sabemos que estas dos cosas terminan por perder a muchos. El engaño de las riquezas ahoga en la palabra y se hace infructuosa, no produce frutos de vida. ¿Por qué? Porque recuerden que la fe viene por el oír, por la palabra de Dios. Y estos dos engaños pues hacen que, y todos escuchamos, no sabemos ese versículo, ¿verdad? Más buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero siempre tal vez muchos se desesperan y vuelve a ser el engaño. Eso es lo triste. Pero miren, la fe no vencerá. La fe nos va a ayudar a vencer todo esto. Es muy importante que vivamos por fe. Llegó el momento hace unos días, hace unos meses, mejor dicho, que yo comencé a padecer esto también. Y yo les contaba a algunos de ustedes, las necesidades han hecho que yo tenga en mi corazón tal vez buscar un trabajo. Y algunos hermanos me decían, no, pero si esto de ser pastor es mucho trabajo y al ratito se va a descuidar. Como Jesús lo dijo muy claro, ¿verdad? Nadie puede servir a dos señores, porque a uno amará y al otro aborrecerá al final de cuentas. Y la palabra Jesús que dijo es nadie. No por ser muy firme ya en la fe o por ser muy maduro espiritual lo puedes hacer. No te preocupes, no te va a vencer. No, nadie puede servir a dos señores. Entonces, a vivir por fe. Por eso salió esta palabra, la fe que vence todo. Primera de Pedro 5:8 al 10 también. Dice aquí la palabra de Dios:
Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ay, Dios mío. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y dice el 9, ¿no? Al cual resistid firmes en la fe. ¿Cómo se le vence? ¿Cómo se le gana? Aquel adversario que anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistimos firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pero eso sí, dice el versículo 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, porque nuestra fe, al creer, al aferrarnos, va a llegar el momento en que nos tambaleemos. Va a llegar el momento en que padezcamos, en que suframos incluso por aferrarnos a nuestra fe. Como Juan el Bautista. Ustedes se imaginan a Juan el Bautista. Jesús dijo: no hay nadie más grande que Juan el Bautista. Ninguno nacido de mujer no hay más grande. Pero Juan el Bautista, estando en la cárcel, mandó a 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús: si eres tú el que había de venir o esperaremos a otro. La fe se tambalea. Jesús les respondió a esos discípulos: vayan y díganle a Juan lo que ustedes están viendo. Los ciegos ven, los cojos saltan, los endemoniados son liberados, los muertos son levantados, y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Esas palabras les dijo, que le dijeran a Juan eso. Y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Y al irse esos discípulos fue que Jesús les dijo, ¿no? No hay nadie de los nacidos de mujer más grande que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Y los discípulos dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Pero mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, que nuestra fe sea probada, que seamos zarandeados, que nuestra fe nos haga que nos quedemos como Job sin nada. Él mismo nos perfeccione, Él mismo nos afirme, Él mismo nos fortalezca y establezca como hijos de Dios, como firmes, como hombres y mujeres de fe. Porque Dios, eso sí, honra a los que le honran. Si alguien muestra fe en su corazón, Dios no lo dejará jamás. Recuerda, el justo vivirá por fe, y si retrocediere, como decía, vean que no haya ninguno con corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios. El justo vivirá por fe. Si retrocede, no agradará mi alma, dice el Señor, ¿verdad? Entonces, sean sobrios, porque el adversario, el diablo, anda buscando a quien devorar.
al cual resistid firmes en la fe. ¿Qué es lo que hace, verdad? ¿Qué es lo que hace el Señor? Perdón, el enemigo. Bueno, el Señor nos ayuda y fortalece. El enemigo, ahí en Efesios 6:16, recordamos que dice: sobre todo tomen el escudo de la fe con que puedan apagar los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe, ¿qué está diciendo? Que nuestra fe sea muy grande, muy fuerte, muy firme, como un escudo. Es lo que nos va a proteger de los fuegos, de los dardos de fuego del maligno. ¿Qué son esos dardos de fuego? ¿Hacia dónde, en dónde dirige esos dardos de fuego? Si somos sabios nos daremos cuenta que esos dardos de fuego van directo al corazón. Van directo a tumbar nuestra fe. Porque con el corazón se cree para justicia, dice la palabra de Dios. El enemigo no va a querer que haya ninguno que tenga fe, que crea en Dios, que tenga una fe a pesar de todas las circunstancias. Y el enemigo va a lanzar esos dardos de fuego hacia nuestro corazón, para que esté en nuestro corazón incrédulo, que esté en nuestro corazón duro, que esté en nuestro corazón que no haya fruto de la palabra que llega a nosotros. El mismo Jesús lo dice. Lo dice que la palabra, la semilla que cayó entre los espinos, al crecer las espinas, ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Es decir, los afanes de esta vida hacen que se ahogue la palabra. Y el enemigo va a querer que haya muchos afanes en esta vida. Y afanes es lo que es así tal como suena. ¿En qué se afana uno? ¿Verdad? La palabra, la semilla que cayó entre las piedras, vinieron las aves y se las llevaron. ¿Y qué dice Jesús? Es el enemigo que arrebata la palabra del corazón del creyente. Esos son dardos de fuego del maligno. Tiene el poder de arrebatar lo que fue sembrado en el corazón, lo que fue sembrado en el corazón. Porque Jesús lo explicó en la parábola del sembrador. La semilla o la palabra que cae entre los pedregales crece rápido, da fruto, sí, pero vienen las aves y se la llevan. Y dice que es el enemigo que arranca lo que ya fue sembrado en nuestro corazón. Un poquito de incredulidad y el enemigo va a estar ahí quitando lo poquito que nos va a ayudar en nuestra fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios, claro. Pero imagínense que el enemigo arrebate lo que fue sembrado en nuestro corazón. ¡Qué fuerte! Así son los dardos de fuego. Pero ¿cómo los podremos apagar? Nada más con el escudo de nuestra fe. ¿De qué tamaño está nuestra fe? No vaya a tener usted un escudito nada más así, ni un dardo siquiera va a poder tapar. Necesitamos un escudo grande. Así que es muy importante que crezcamos en nuestra fe, que nuestra fe a lo largo de los años
¿Cuánto tiempo tiene usted de ser cristiano? Algunos responderán 1 año, 5, 10, 20, 30, imagínense. Qué bárbaro. Y la fe sigue muy pequeña, pues. Qué triste. La fe también, tristemente, puede ser una fe falsa. Imagínense esto, ¿eh? Vamos a leer 2 de Timoteo 1:5. Imagínense que la fe que digamos que tenemos, resulte que es una fe fingida, una fe falsa, una fe que no va a producir salvación. Aquí en 2 de Timoteo 1:5 está hablándole el apóstol Pablo a Timoteo y dice aquí, trayendo a la memoria, o en pocas palabras, yo me acuerdo mucho de la fe no fingida que hay en ti. La fe no fingida. Esto quiere decir que también hay fe fingida, ¿eh? Pero la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. La fe no fingida. Ahora, gracias a Dios que aquí también está escrito qué cosas podremos hacer para que nuestra fe esté firme. Aquí mismo vamos a 1 Timoteo 4:15. Y 16. 1 de Timoteo 4:15 y 16. Y dice, ocúpate en estas cosas. Fíjense, esto es para todos nosotros, ¿eh? Así va a estar firme nuestra fe. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Estamos hablando del aprovechamiento espiritual. Y el 16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas. Y ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ahora, ¿qué cosas? Versículo 12 al 14. Ahí nos va a decir qué cosas tenemos que hacer. En qué tenemos que ocuparnos y permanecer y persistir en ello. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Escuchen, ser ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza. Escúchenlo. Sé ejemplo. ¿Cómo vamos a permanecer, persistir y ser fortalecidos en la fe? Haciendo esto. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta. La palabra que decimos, la palabra que escuchamos. Como les decía, también ten cuidado de la doctrina, de la palabra. Persevera en ella. Ninguno tenga en poco tu juventud. Claro, todos aquí somos jóvenes. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor. Es que cuando
se ve el amor hacia la obra de Dios, tal amor que hasta nos desprendemos de todo, ¿no? Damos todo por la obra del Señor. No nos importa nada. Eso es el amor que produce fe, o mejor dicho, la fe que hace que haya amor tal para la obra de Dios. Hoy en día se ve muy poco esto, ¿eh? En aquel tiempo, que hacía la iglesia, vendían sus propiedades y lo traían a la iglesia, y vendían sus terrenos, y imagínense qué amor, qué fe tan grande. Hoy poco se ve de eso, porque la fe está también así, pequeña. Claro, no les estoy diciendo vendan sus casitas, sus terrenitos y no lo hagan. Pero si alguno quiere hacerlo, pues. Entonces, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza, porque también en la pureza, la santidad. Y dice el versículo 13 también: entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Fíjense, 3 cosas importantísimas que debe de haber siempre en la iglesia: lectura de la palabra, claro, exhortación, enseñanza. Y por último, el versículo 14: no descuides el don que hay en ti, porque recuerde, todos tenemos por lo menos un don o un talento. Usted conoce seguramente la parábola de los talentos. El Señor a uno le dio 5, a otro le dio 3 talentos y a otro 1, conforme a sus capacidades de cada uno. Y se fue, y después de mucho tiempo regresó y a hacer cuentas. ¿Qué está diciendo el Señor? Un día voy a regresar y voy a ver qué hicieron con lo que yo les di, con ese talento. Un día voy a llamar cuentas. El que tenía 5 talentos dice: mira, Señor, aquí están tus 5 talentos, pero gané otros 5, te entrego 10. Bien, buen siervo, fiel en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Lo que todos aquí queremos escuchar algún día, ¿verdad? Éntrale. Y el que tenía 3, mira, Señor, aquí tú me diste 3 talentos, gané otros 3, aquí están 6 talentos. Bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero el que tenía 1, lo sabemos todos, ¿verdad? Señor, yo sé que tú eres hombre estricto, duro, que ciegas donde no sembraste, recoges donde no. Y tuve miedo y escondí el talento y lo dejé y me olvidé de ahorita lo saqué de la tierra y aquí está tu talento. Siervo malo, le dijo. Siervo incrédulo y malo, ¿sabías que recojo donde no sembré? Por lo menos hubieras dado mi dinero a los del banco para que ganara intereses. ¿Qué son los intereses? Cuando nosotros, bueno, yo tengo este talento, pero voy a enseñar a otros. Y allá están los intereses. Por lo menos, dijo el Señor, si no quieres manejar ese talento, no quieres ocuparte de ese talento, intereses, enseña a otros que lo hagan también. Y al final las palabras fueron: atadle y echarle en las tinieblas de afuera. Den el talento al que tiene 10, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aunque hasta lo poquito que tiene se le quitará. Así es el Señor y así es la palabra.
Y todo esto es ¿por qué? Por fe. Por la fe yo voy a usar mis talentos que tengo. Porque recuerden, los talentos son los que naturales con los que nacimos. Tal vez facilidad de palabra. Hay muchos que nacen con facilidad de palabra. Pues eso, usarlo para predicar la palabra. Tal vez para danzar, tal vez para tocar música, tal vez para cantar, para talentos naturales pueden ser. Pero dones son los que Dios nos da. También no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, cuando te impusieron las manos el presbiterio. Cuando los ancianos oraron por ti como pastor, porque recuerden que Pablo lo puso a Timoteo como pastor de la iglesia de Éfeso. No descuides ese don. ¿Tienes un don? Ten cuidado de ese don, no lo descuides. Al contrario, desarróllalo. Qué importante es esto. Pero a veces por falta de fe hasta eso se echa a perder. Les decía yo, Hebreos 10:38, para ir finalizando ya. Hebreos 10:38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Ustedes recuerdan un versículo, Apocalipsis 21:8, las palabras tan fuertes que dice aquí. En Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos. ¿Quiénes? Cobardes. ¿Quiénes son los cobardes? Que no lucharon, que no pelearon la buena batalla de la fe, que no se esforzaron, que dijeron, ya mejor no sigo luchando. Eso es un cobarde. Pero los cobardes e incrédulos, que perdieron la batalla de la fe, que no creyeron. Los abominables también, hechiceros, fornicarios, idólatras, mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahí está la lista de los que llegarán ahí, a ese lugar, del cual no quisiéramos hablar, pero tenemos que decir la palabra tal como está, porque si no, eso también nos demandará Dios, ¿eh? Pero encabezando esta lista están los cobardes e incrédulos. El justo por la fe vivirá, y si retrocediere, ay nanita, como dicen muchos, ¿verdad? Pero lo importante es que nuestra fe tiene que ser la fe que vence todo. Hasta el último día de nuestro aliento tiene que estar una fe firme, fortalecida, una fe que venza todo, que apague los dardos de fuego del maligno, que no se deje arrastrar por las corrientes del mundo, llevar por los pensamientos mundanos, por nada de eso. Una fe que vivamos como el salmón, ¿no? Nadando contra la corriente. Dice Colosenses 1:23 para finalizar. ¿Cómo debemos de estar? Si nuestra fe todavía sentimos que le falta, pues esto es lo que debemos hacer.
Escuchemos Colosenses 1:23, que dice así: si en verdad permanecéis o permanecen, si de verdad, porque podremos decirlo muchas veces, si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe. Imagínense que es fundado, ser uno solo, ¿verdad? Si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe, sin moverse de la esperanza del Evangelio, porque el Evangelio se predicará eternamente. Ahí en Apocalipsis hasta dice el apóstol Juan, ¿no? Y vi un ángel poderoso, un ángel que incluso se iluminó la tierra con su gloria. Imagínense, bueno, qué cosas hay allá arriba, ¿no? Tan grandes. Y tenía un rollo en su mano. Y ese rollo es el Evangelio eterno que será predicado a todas las naciones. Y me lo dio y dice: cómetelo. Cómete este rollo, este pergamino, y se lo comió, dice. Y fue dulce en sus labios y en su vientre amargo. Pero ¿qué simboliza todo esto? Que todos los días el Evangelio nos los debemos estar comiendo nosotros, meditando. Por eso dice: si de verdad permanecen fundados y firmes en la fe, y sin moverse de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Esto siempre debe de estar en nuestra mente, recordar las palabras de Jesucristo. Ese es el Evangelio. Y vivir una vida como lo que nos decía aquí, de que debemos de perseverar, ¿verdad? Ser ejemplos de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza. Seguir firmes en nuestra fe. Eso es lo que nos va a hacer vencer toda adversidad. Y seremos llamados, porque déjenme decirle esto, que ya fuimos, mejor dicho, llamados más que vencedores en Cristo Jesús. El que no venza es porque de plano no quiso. No nos podemos engañar. Si fuimos hechos más que vencedores, imagínense, no nada más vencedores, más que vencedores en Cristo Jesús somos. Esa es la iglesia de Cristo. Amén. Pues vamos a darle gracias en nuestras oraciones. Oremos. Gracias, Señor, porque ante todo tenemos nuestra fe. Y el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos y a nosotros también: si tuvieres fe como el grano de mostaza, dirías a este monte: desarráigate y échate en el mar, y los obedecería. Así dice tu palabra. Queremos ser gente que tenga una fe así, Señor, que todo problema y toda adversidad terminemos venciendo, porque ya somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y la palabra nos dice que todo el que es nacido de Dios vence al mundo, porque la victoria que ha vencido al mundo es nuestra fe. Ayúdanos, Señor, por favor. Como te pidieron los discípulos, aumentanos la fe. Pero que Jesús le respondió: si tuvieran fe. ¿De quién depende? De nosotros, Señor.
seguir abrazando tu palabra, seguir permaneciendo fundados y firmes en la fe, sin movernos de la esperanza del Evangelio, sin movernos de tu palabra, Señor. Firmes en tu palabra, creyendo que todo es verdad y que lo que nos espera, oh Señor, lo que nos espera a todos aquellos que sean vencedores en la fe, serán cosas hermosísimas. Ayúdanos, por lo tanto, Señor, bendice a tu iglesia. Danos ese espíritu afable que fortalezca nuestra fe también. Ayúdanos a no poner los ojos en las tribulaciones, en las adversidades, sino poner los ojos en tu palabra, que nos dice que aunque padezcamos un poco de tiempo aquí en la tierra, nuestra fe siga adelante, que lo único que podamos contar y tener sea esa fe firme, que es la que nos va a abrir las puertas aquel día, porque por fe somos salvos, por fe en Cristo Jesús somos constituidos justos, por fe recibimos también la limpieza por la sangre de Jesucristo, porque creímos que fue derramada esa preciosa sangre y que esa misma sangre nos ha limpiado y nos ha hecho hijos de Dios. Gracias, Señor, y en tus manos está nuestra vida. Ayúdanos, por lo tanto, como aquel padre que dijo: creo, ayuda mi incredulidad, quita mi incredulidad. Quita, Señor, toda incredulidad de nosotros. Y aquí estamos y te seguiremos hasta el fin. Y seguiremos diciendo: gracias, Señor, que tú nos has hecho salvos. Te damos gracias por Jesucristo, Señor y Salvador de nuestras almas. Amén. Amén.